Bueno, lo que vamos a dar hoy son medidas de posición. La medida de posición que determina es una posición, eh, puede ser el 25% de los datos, puede ser el 50%, puede ser el 80% de los datos, es lo que identifica las medidas de posición. Lo que hasta ahora vimos son medidas de tendencia central, que son valores sobre alrededor de los cuales giran los demás valores. Por ejemplo, si una medida de tendencia central como la media aritmética, y tengo 2, 4 y 6, los valores que me salgan van a salir valores cercanos al 4. Si acá tengo más valores y acá tengo más valores, siempre van a salir valores cercanos al 4 si estamos hablando de medidas de tendencia central, ¿verdad? Alrededor del valor central. Y si hablamos de medidas de posición, lo que encuentra es, por ejemplo, dónde están el 25% de los datos, dónde está el 50% de los datos, como por ejemplo en el caso de la mediana, que lo que encuentra es el 50% de los datos, y también, por ejemplo, el 75% de los datos, 80, 90, va a depender mucho de qué es lo que pida el ejercicio, ¿verdad? Entonces, los cuantiles, que son las medidas de posición, entonces son cuartiles, deciles y percentiles. A este también se le llama centiles. Entonces tenemos tres principales que son los más utilizados. Estos cuartiles le divide al conjunto de datos. Vamos a imaginarnos que tenemos un conjunto de datos muy grande, que tenemos 1 a 800 datos, por ejemplo, o 1000 datos. Y está cargado acá. Y acá este el 1, y acá el número más grande entre todos, que sería 1000, por ejemplo. 1 a 1000. Entonces, cuartil le divide en cuatro partes iguales a ese conjunto de datos. Entonces acá en el medio, acá ponemos 1 y acá le divide el resto, ¿verdad? En partes iguales, ¿verdad? Y los cuartiles tienen una fórmula que vamos a escribir acá después. Por ejemplo, acá este valor que le divide, este sería el 25% de los datos están acá. O sea que si acá está el 1, hasta acá estarían cargados el 25% de los datos. Desde acá hasta acá estarían cargados el 50% de los datos. Y desde acá hasta, o sea que desde el inicio hasta acá serían el 75% de los datos. Entonces acá el primero sería el 25% de los datos, ¿verdad? La primera porción acá. Acá estaría el mayor posible entre el 25% de los datos. Vamos a suponer que sea eh, un conjunto de datos. Vamos a suponer que sea puntajes de 1 al 100, por ejemplo. Si acá está 1 y acá 100, significa, vamos a suponer que acá el valor que me salga del cuartil me sale que es igual a 30. Significa que el 25% de los alumnos hizo 30 puntos o menos, porque 30 puntos sería el mayor posible acá. Desde acá hasta acá estaría el 50% de los datos. Y desde acá hasta acá estaría el 75% de los datos. Hasta acá, ¿verdad? Bueno, la fórmula para hallar el cuartil, un ratito le voy a ingresar a más compañeros. La fórmula para encontrar más cuartil, o los valores de los cuartiles, es esta fórmula que vamos a estar utilizando. Sería Q, como subíndice está K, Q sub K es igual a límite real inferior
más, acá es K por N dividido 4, menos la frecuencia acumulada anterior, por C, que es la anchura, dividido todo esto, frecuencia donde cae el cuartil determinado a partir de los valores que se quiere hallar. ¿Cuáles son los cuartiles que vamos a estar estudiando? Son tres. Hay tres cuartiles. El primero es Q1, el segundo es Q2 y el tercero es Q3. Ahí ya tenemos todos los cuartiles, Q1, Q2 y Q3. ¿K cuánto vale? K vale de acuerdo a lo que yo quiera calcular. Si quiero calcular Q1, entonces K vale 1. K vale 1E. Si quiero calcular Q2, que sería el 50% de los datos, entonces sería K va a ser 2 en ese caso, ¿verdad? Si quiero calcular, por ejemplo, Q3, entonces K vale 3. Después tenemos los deciles. Los deciles le divide en 10 partes iguales al conjunto de datos. Este, por ejemplo, sería de 5. Acá estaría, por ejemplo, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9 y este es el décimo, ¿verdad? Entonces, este sería de 5. Le divide en 10 partes iguales. Por ejemplo, de 5 va a ser exactamente igual a Q2 porque sería el 50% de los datos. Este, por ejemplo, sería de 1. Este sería de 2. Este sería de 3. Este, por ejemplo, sería, el último es de 9. Hay 9 deciles que se puede calcular. Este, por ejemplo, sería de 7. De 7. Después, acá sería, si yo quiero saber cuánto por ciento, vamos a poner que yo quiero saber qué puntaje hizo como máximo el 70% de los datos o 70% de los alumnos. Entonces, si me sale de 100 puntos del 1 al 100, si me sale una persona que hizo 60 puntos como D7, significa que el 70% hizo como máximo puntaje 60 puntos. ¿Cuál es la fórmula para deciles? La fórmula para deciles es D sub K es igual a límite real inferior, casi igual a la anterior, solamente hay una diferencia acá, ¿verdad? Es K por N dividido 10 en este caso porque es deciles. Cuando es cuartiles es 4. Solamente esa es la diferencia. Acá es frecuencia acumulada anterior otra vez. Acá vuelve a ser por la anchura. Y acá, como estamos hablando de deciles, va a ser frecuencia donde cae de sub K, que es el decil donde cae la frecuencia. Y eso se identifica con la frecuencia acumulada. Luego están los percentiles. Percentil le divide en 100 partes iguales al conjunto de datos. Acá estaría P50, en el medio mismo, ¿verdad? P50. P50 es igual a D5, por ejemplo. Acá estaría P49, 48, así, 30. Tenemos que dividir en 100 partes iguales, ¿verdad? En este caso voy a hacer de forma simbólica nada más porque es muy complicado dividir en partes iguales acá el pedacito. Pero en la fórmula se puede calcular cada pedacito, ¿verdad? Desde P1 hasta P99. Porque en total vamos a tener 99 percentiles, ¿verdad?
que le divide en 100 partes iguales al conjunto de datos. Cuartiles, por ejemplo, tenemos 3, que le divide en 4 partes iguales al conjunto de datos. Y percentiles le divide, este sería P1, acá puede ser, por ejemplo, P30, por decir. Acá puede ir P75. Y acá puede ir, el último va a ser P99. La última rayita, ¿verdad? Tenemos 99 acá y 100 pedazos, ¿verdad? 100 pedazos así como este. Solo que en cuartil se puede ver tranquilamente que hay 4 pedazos iguales acá. Y tenemos 3 cuartiles. Entonces, ¿cuál es la fórmula para percentil? Para los percentiles, su fórmula sería límite real inferior más, acá sería K, casi igual también a la anterior. La única diferencia es acá, ¿verdad? Que sería dividido 100, porque estamos hablando de percentil. Acá sería frecuencia acumulada anterior por la anchura, que es igual a C, y acá la frecuencia donde cae el percentil. Frecuencia donde cae P sub K. Y acá va a valer, si yo quiero calcular P30, entonces K vale 30. Acá voy a poner 30 y acá voy a poner 30. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de esto calculando por lo menos uno de ellos, ¿verdad? Voy a hacer un pequeño recuadro donde podamos cargar los datos. Acá esto voy a borrar. Voy a usar un chiquito más. Bueno, vamos a ponerle un conjunto de datos donde podamos cargar algunos datos. Necesitamos por lo menos 3 columnas. Esta. Ahí está. Vamos a hacer para cuantitativa continua. Bueno, acá vamos a escribir el intervalo. Acá vamos a escribir el intervalo de clase. Acá vamos a escribir el intervalo o la variable, ¿verdad? Después de intervalo está la frecuencia absoluta. Acá va la frecuencia, que sería la frecuencia absoluta en este caso. Y acá después va a ir la frecuencia acumulada. Acá va la frecuencia acumulada. Acumulada, ¿verdad? Frecuencia acumulada. Bueno. Después, acá el intervalo voy a ir cargando así números sencillos. Por ejemplo, puede ir 4 a 5, 6, muy pequeño ya es. Vamos a ponerle 9. 4 a 9. 10 a 15. Acá serían 16 a 21 y 22 a 27, ¿verdad? Ahí sería. Bueno, después voy a poner la frecuencia. Esta sería la frecuencia absoluta. Vamos a suponer que sea un examen de 4 a 27 puntos. Entonces hay alumnos que hizo 4, 5, 7, 8, 9, así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que 5 alumnos, 3 alumnos hayan hecho 4 a 9 puntos. 7 alumnos de 10 a 15. 10 alumnos de 16 a 21 y 5 alumnos que hayan hecho de 22 a 27 puntos.
Bueno, en total, entonces, acá puedo hacer ya mi frecuencia acumulada. En medidas de posición utilizamos estas dos columnas y también utilizamos la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada acumulamos esto, ¿verdad? Primero paso directamente el primer valor, que sería el 3. El segundo va a ser 3 más 7, serían 10. Y 10 más 10 serían 20. Y 20 más 5 serían 25. Acá el total de datos va a ser en este caso sumado todo, ¿cuánto va a dar? Y en este caso va a dar exactamente 25. ¿Verdad? Entonces pongo acá 25. Este es el valor de n. Bueno, n es la suma de todas las frecuencias, de cuántos alumnos tengo, ¿verdad? La cantidad de habitantes de alumnos en este caso. Bueno, vamos a suponer que quiera calcular Q, Q3 o Q2. Calcular Q2. Si yo quiero calcular Q2, entonces voy a estar hallando cuántos alumnos, qué porcentaje de alumnos hizo eh, hasta el 5, o sea que cuántos, cuál es el máximo puntaje que hizo el 50% de los alumnos sería, ¿verdad? ¿Cuánto es el máximo puntaje? Entonces acá está, esta fórmula estoy utilizando. Q2, acá límite real inferior, voy a dejar espacio para el límite real inferior. Acá voy a abrir paréntesis, tengo que hacer primero esta parte, siempre esta parte primero, así como la mediana. K, ¿cuánto vale? K en este caso vale para nosotros 2. Por N. N, ¿cuánto vale? N vale para nosotros ahora 25, ¿verdad? 25. Dividido todo esto, dividido, a ver, dividido 4, ¿verdad? Menos la frecuencia acumulada anterior. Entonces, primero tengo que hacer esa multiplicación de 2 por 25 y eso tengo que dividir por 4, ¿verdad? Entonces voy a hacer entonces 50 dividido 4 es 12,5. Es 12,5, ¿verdad? 12,5 tengo que ubicar en la frecuencia acumulada. ¿Dónde está ubicado 12,5? Y 12,5 voy a ubicar acá. El 10 no le abarca todavía 12,5, entonces acá recién, este 20 recién le abarca a 12,5. Significa que Q2 va a caer en este intervalo de clase entre 16 y 21. Tienen que salir, ¿verdad? Entonces voy a identificar acá, me dice frecuencia acumulada anterior. ¿Cuál es la frecuencia acumulada anterior? Es la anterior, que sería el 10. Acá le voy a restar 10. Por anchura, anchura es este, que es la resta entre este menos este. 10 menos 4 me da 6, entonces anchura es igual a 6. Anchura es la cantidad de datos que hay en cada intervalo de clases. Entre 4 y 9 hay 6 datos. Ahora tengo que identificar dónde está la frecuencia FQ2. FQ2 está acá. ¿Y cuál es la frecuencia? Es esta frecuencia, ¿verdad? Porque cae en esta línea. Porque acá identificamos el 20. Entonces pongo acá el 10. Y acá es el límite real inferior, que es este, ¿verdad? El límite real inferior es 16 menos 0,5, que sería en este caso 15,5. Ahí está. Voy a volver a pasar acá 15,5, 15,5, y le voy a sumar el valor que me salga de toda esta operación. Primero, este me salió 12,5. 12,5 le voy a restar, al 12,5 le voy a restar 10. Me va a salir 2,5. A eso le voy a multiplicar 6. Este 6 que está acá le voy a multiplicar. Me sale 15. Y a eso le voy a dividir 10. Me va a salir 1,5. 1,5. Y ahora sumo 15,5 más 1,5, que serían 17, ¿verdad? 17. 17 entonces sería el valor que me sale de Q2. 17.
Entonces, puedo decir, a ver, acá puedo afirmar que el 50%, el 50% obtuvo 17 puntos o menos. O como máximo 17 puntos, puedo decir también. El 50% de los alumnos obtuvo 17 puntos, 17 puntos o menos. Estamos analizando y hallando el valor de Q de los cuartiles cuando se refiere a puntajes. Nosotros estamos viendo puntajes de 4 a 27 puntos. Estamos hablando de 25 alumnos donde el menor puntaje es el 4 y el mayor puntaje es el 27. Y acá encontramos como Q2 representa el 50% de los datos, entonces voy a decir que el 50% obtuvo 17 puntos o menos. El 50% de los alumnos obtuvo 17 puntos o menos. O puedo decir también como máximo 17 puntos. Después puedo hallar también, voy a disminuir el tamaño de la letra. Puedo poner en 14. Esa. Bueno, vamos a hallar ahora, por ejemplo, D8. D8. O puedo hallar, por ejemplo, D83, por ejemplo. D8, o sea que P es hasta 83. D es hasta 8 nomás. O sea que hasta 9. Hasta 9. D es hasta 9 nomás. Es del D1 hasta D9. P es lo que puede ser P1 hasta, puedo hallar 83 hasta 99. D8. D8 es, esta fórmula es lo que voy a estar utilizando, entonces voy reemplazando de acuerdo a los valores que voy encontrando, ¿verdad? D8 entonces sería límite real inferior. Límite real inferior le voy a dejar espacio porque todavía no sé cuánto vale. Tengo que calcular primero esta parte. ¿Verdad? K por N. ¿Cuánto vale K ahora para nosotros? Vale 8. ¿Cuánto vale N? N vale 25, que es la cantidad de datos que tengo. Y eso voy a dividir por 10 en este caso porque se trata de deciles. Menos la frecuencia acumulada anterior. Pero primero tengo que encontrar la frecuencia acumulada. ¿Dónde está mi frecuencia acumulada? En la multiplicación y división entre estas. 8 por 25 dividido 10. ¿Cuánto me va a dar? Acá al simplificar este me va a dar 4 y este queda 5. 5 por 2, 10. 5 por 2. Ahí está. Entonces, sería 20. Ahí sería 8 por 25 dividido 10. Serían 20. Dividido 10, 20. Bueno, entonces 20. Justamente está acá luego 20. Entonces queda en 20 otra vez. Voy a hacer en otro color este. Voy a usar el negro. Entonces, acá sale 20. Como acá sale 20, tengo que ubicar acá en la frecuencia acumulada. Y justamente me coincide con el anterior 20 también que le salió, ¿verdad? Con Q2. Q2, sí. Entonces la frecuencia acumulada anterior también va a ser el 10 para este caso. Entonces acá le ponemos 10. Por la anchura, anchura sigue siendo la diferencia entre estos dos, 10 menos 4, que es igual a 6. Voy a dividir todo esto por la frecuencia donde cae de 8. En este caso coincide y cae en el 10 también.
donde está el 10. Límite real inferior va a coincidir también que va a ser acá, porque cayó de 10, de 8 cayó acá, en esta línea también. Entonces va a ser 16 menos 0,5, que sería 15,5. Y ahí voy a calcular su valor. Entonces acá va a ser otra vez 15,5, voy a volver a poner y le voy a sumar la diferencia acá primero. Acá me sale 20. 20 menos 10 va a ser 10. Y al 10 le voy a dividir con 10 y va a salir 1. 1 por 6, 6. Entonces acá 15,5 más 6 me sale 21,5. Este 21,5 no tiene que salir de la frontera de clase. La frontera de clase es el límite real superior o inferior. Fíjense acá, justo me salió en el límite de 21,5 y 21,5 es el límite real superior acá. Entonces está dentro del rango, ¿verdad? Por ello, es un resultado correcto. Lo que no puede salir es 21,6, por ejemplo. Entonces sería incorrecto para este intervalo de clase. Bueno, este sería de 8. Si voy a hacer una interpretación de mi dato, voy a decir de que el de 8 representa el 80, de 8 está acá, y los valores menores están todos acá, acá están el 80% de los datos, ¿verdad? Entonces acá puedo afirmar de que el 80%, obtuvo tantos puntos, ¿verdad? Los alumnos obtuvo 21,5 puntos o menos. Sería el 80% de los alumnos, ¿no? El 80% de los alumnos obtuvo este puntaje o menos. Ahí está. Este sería calculando de 8. Ahora voy a calcular un percentil también. Ya calculamos un cuartil, un decil y ahora vamos a calcular el percentil, ¿verdad? Bueno, el percentil voy a hacer en otro color otra vez. Este color voy a usar. Acá. Voy a poner el percentil. Usar negro otra vez. Bueno. Para calcular el percentil, entonces primero tengo que definir qué percentil quiero calcular. Si yo quiero calcular, por ejemplo, P, vamos a suponer que quiero hallar P15 o P14. Vamos a calcular P14. Percentil 14. El 14% de los datos sería eso, ¿verdad? Bueno, entonces, límite real inferior no conozco. Primero tengo que comenzar de este valor K por N. K vale en este caso 14 y N vale 25. Pongo acá 25. Dividido todo esto por 100 en este caso porque se trata de percentil menos la frecuencia acumulada anterior. 14 por 25 dividido 100 tengo que hacer. Entonces voy a hacer acá 14 por 25, sale 350. Dividido 100 me va a salir 3,5. Este me sale 3,5. 3,5 me salió. Bueno, acá 3,5 tengo que ubicar. 3,5, el 3 no le abarca todavía, porque el 3,5 es mayor que este. Este tiene que ser mayor o igual a este. Tiene que ser mayor o igual. El 10 es el valor que le abarca. Por lo tanto, el percentil 14 va a caer acá. Percentil 14 va a caer entre 10 y 15 en el intervalo de 10 a 15. En el segundo intervalo, ¿verdad? De 10 a 15. ¿Cuál sería mi... acá ya tengo este. Ya sé dónde cae. El percentil 14 en esta línea cae.
Entonces, ¿cuál sería la frecuencia acumulada anterior? Va a ser el 3. Frecuencia acumulada anterior es el 3. ¿Qué iba a pasar, por ejemplo, si me salía 2? Acá iba a ser la frecuencia donde cae y en la anterior iba a ser 0 en ese caso, ¿verdad? Bueno, 3 por la anchura, que sigue siendo la diferencia entre estos dos, 10 menos 4, que es igual a 6. Dividido todo esto, la frecuencia donde cae P14. ¿Cuál es la frecuencia ahora? Ahora es el 7, porque en esta línea cayó el percentil 14, ¿verdad? Entonces es igual a 7. Después tengo que hallar ahí límite real inferior. Ahí voy a hallar también el límite real inferior. ¿Cuál límite real inferior? Es el límite inferior menos 0,5. ¿Cuál límite inferior acá? Es 10. Menos 0,5 serían 9,5. Vuelvo a pasar acá 9,5 y resuelvo estas operaciones que aparecen acá. 3,5 menos 3 me va a dar 0,5. 0,5 voy a multiplicar por 0,5 voy a multiplicar por 6. Por 6. Y eso voy a dividir por 7. Me sale 0,43. 0,43 entonces sería, a ver, es 3,5 menos 3, 0,5. Multiplico por 6 y divido por 7. Y me sale 0,43. Entonces, pongo acá 0,43. 0,43. Ahí voy a sumar 9,5 más 0,43 y me va a dar 9,93, ¿verdad? 9,93. Ahí está. Y ahora voy a hacer mi interpretación de este resultado. Estamos hablando de puntaje de estudiantes. Entonces voy a decir, como es P14, voy a decir que el 14% obtuvo de los alumnos tuvo 9,93 puntos o menos. Si se trata, por ejemplo, de valores enteros, se puede redondear a 10 esto. Si se califica todo, pero como no sabemos si es entero, entonces acá puede ser cuantitativa continua, entonces ponemos valores decimales. Entonces puedo decir que el 14% de los alumnos obtuvo 9,93 puntos o menos. Todo esto se puede interpretar también de la forma contraria. Puedo decir también como Q2 está acá el 50%, puedo decir también que el 50% de los alumnos obtuvo 17 puntos o más. En el caso del 80%, acá por ejemplo en el caso de D8, D8 está acá, ¿verdad? D8, antes del D9. Acá están el 80%, acá está el 80% de los datos, ¿verdad? El 80% de los datos. Entonces, puedo decir de que si acá me salió, a ver, en D8 me salió 21,7. El mayor puntaje es este, que es el 27, en el 100%. Y el menor puntaje es el 4, acá. Entonces, como D8 me salió 21,7, puedo decir que el 80% de los alumnos obtuvo 21,7 puntos o menos. Como acá sobran, si acá el 80%, hacia arriba sobran el 20%, ¿verdad? También puedo interpretar el D8 que me salió acá, puedo interpretar también de que el 20% de los alumnos obtuvo 21,7 puntos o más, puedo decir. En vez de decir o menos, puedo decir o más. Porque este sería el menor puntaje que va a ser el 20% del resto acá.
Entonces puedo interpretar también de que el 20% de los alumnos obtuvo 21,7 puntos o más. O el 80% obtuvo este puntaje o menos. ¿Se entiende? En el caso del 14 puedo decir de que como es P14 y 14 ha de estar acá más o menos en el percentil P14, entonces puedo decir, acá está el 14% de los datos. Puedo decir que el 14% de los alumnos obtuvo 9,93 puntos o menos. Esta parte es muy importante. O el resto, ¿cuánto sería 100 menos 14? Serían 86. Entonces puedo decir que el 86% de los alumnos obtuvo 9,93 puntos o más. De las dos formas se puede interpretar, como o menos o más. Vamos a escribir esto acá, para que quede grabado eso también. Puedo decir de que, a ver, te voy a copiar. Este. Y le modifico nomás ya el otro, ¿verdad? La otra parte. Sería el 20%, acá es 80, ¿verdad? Es el 20% de los alumnos obtuvo 21,5 puntos o más. O más. Ahí está. De las dos formas yo puedo interpretar de 8. Como Q2 está luego en 50%, acá está bien interpretar así, ¿verdad? O, puedo decir o menos o más, porque la mitad luego es, ¿verdad? Ese es igual a la mediana. Ahora, este otra vez voy a interpretar como máximo o mínimo. Bueno, acá voy a insertar, este es, acá voy a insertar otro texto. Entonces puedo decir de que el 14% hace rato, entonces la diferencia va a ser 86% de los alumnos obtuvo 9,93 puntos o más. Ahí ya está. De las dos formas puedo interpretar. Y estamos hablando de percentil.